Bien llegados, viajeros y viajeras existenciales, a un nuevo capítulo de El psicólogo y el psiconauta. Hoy tengo una nueva invitada, una nueva entrevistada. Quiero presentarles a Emma Rodríguez y entonces quiero presentarles un poco su bio. Ella es una destacada profesional con una amplia formación académica en trabajo social, ciencias políticas y administración pública de la Universidad Autónoma Nacional de México. Su compromiso con la mejora de políticas públicas relacionadas con las drogas y la salud pública se refleja en su trayectoria y dedicación. Además de su formación universitaria, Emma ha complementado su conocimiento mediante cursos especializados en política de drogas, salud pública y reducción del riesgo y del daño asociado al uso de sustancias y VIH. Emma ha desempeñado roles diversos, incluyendo el de docente en la UNAM, donde ha compartido su experiencia y conocimiento con futuras generaciones. También ha sido parte activa en brigadas de políticas de drogas y ha contribuido al Consejo Consultivo en el área de juventud y políticas de drogas en el Distrito Federal. En 2010, Emma fundó y actualmente dirige Latinoamérica por una política sensata de drogas, una organización comprometida con promover políticas más justas y efectivas en materia de drogas en la región. Su liderazgo y dedicación han sido fundamentales para impulsar cambios significativos en este campo desde entonces. Bueno, Emma, no sé si querés como complementar algo más con esa bio que acabo de dar. Bueno, conté. Pues muchas gracias por la invitación, saludos a todos. Justo yo soy Emma, vivo actualmente en la Ciudad de México. Tengo mis estudios en la UNAM y actualmente estoy en 2 proyectos, finalizando uno y uno a la mitad y pronto reintegrándome en otro. Estuve trabajando para Copolat, que es Coppola. Copolat, que es este organismo de la Unión Europea en Ok. temas de políticas de drogas y que tiene injerencia en América Latina, en una investigación sobre uso de sustancias psicoactivas en la población LGBTIQ+, para México, el uso de sustancias en esta población en el país. Y actualmente también estoy en un proyecto trabajando con mujeres de la cárcel en el pabellón psiquiátrico, en una cárcel psiquiátrica, en el pabellón 8 y 9, y estamos haciendo acompañamiento. Muchas de estas mujeres son usuarias de sustancias y aunque algunas no lo reconozcan, pues también usan sustancias psicoactivas, ¿no? En la medicación, que eso también es muy complejo y muy interesante, cómo se mezclan los medicamentos psiquiátricos y cómo intervienen también, ¿no? Dentro de la salud comunitaria y la salud mental. Y estoy por iniciar también un proyecto en Clínica Condesa en México. Es un modelo muy interesante que se encuentra en la Ciudad de México, que trabaja temas de reducción de riesgos y daños y con personas VIH positivas. También hace pruebas de hepatitis C, ¿no? También se trabaja con población LGBTIQ+. En esta clínica se pueden acceder a tratamiento hormonal con las personas trans, etcétera, ¿no? Entonces es una clínica referente en derechos humanos en el tema de salud, ¿no? Por toda la amplitud que tiene, y ahorita es lo que estoy haciendo. Ok, wow. Increíble, Emma, no te quedas quieta. No, tengo un trastorno, yo también, tengo 2. Tengo TEA, trastorno de déficit de... No, TEA, trastorno. Estoy dentro del espectro autista y tengo TDA. Sí. Por eso. Ok, para tener en cuenta, listo. Emma, yo te pregunto, ¿por qué decidiste el área del trabajo social y las ciencias políticas? ¿Qué te llevó a tomar como este camino profesional? Muy buena pregunta. Anteriormente, yo estudié la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Estaba estudiando la maestría en Políticas Públicas, pero no me gustó. Ya pareciera que estaba tomando muchos elementos que había visto en la licenciatura. Los perfiles ya no encajaban conmigo, porque vamos cambiando, somos seres cambiantes. Y entonces me salí de ese posgrado y estuve un rato viendo qué hacer con mi vida. Empecé a trabajar en gobierno como funcionaria pública
y decidí que sí era necesario hacer el posgrado y busqué y encontré trabajo social que se apegaba más al perfil que ahora yo tenía y también a los nuevos conocimientos que quería adquirir en temas de intervención social, porque tuve una experiencia trabajando en Querétaro, que es un estado dentro de la República Mexicana, que es un estado bastante conservador. Entonces estuve trabajando con jóvenes en situaciones vulnerables y era la primera vez que trabajaba con comunidad directamente. Normalmente siempre lo hacía detrás del escritorio y en el diseño de políticas públicas, bla, bla, pero no había estado trabajando directamente con las personas, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que era una realidad muy diferente la que se vivía con la población en lo social y una realidad muy diferente que se tenía dentro del gobierno y la administración pública, ¿no? Pareciera que en verdad no conocíamos a la población. Y entonces en esta dinámica nueva para mí, y estar inmersa en estas dinámicas sociales, que no era mi entorno, ni mi grupo de amigos, ni mi perfil, pude darme cuenta de estas deficiencias. Entonces decido hacer un posgrado y políticas públicas no me dio lo que necesitaba, entonces por eso me fui a trabajo social y ahí comencé a tener una intervención, pues sí, más social, más humana, más empática, más sensible, con miras, ¿no? Al trabajo con la comunidad, desde la comunidad. Ok, o sea, trabajo social en México es un posgrado. No, hay una licenciatura, que es la licenciatura de Trabajo Social, y está la maestría, que es en Trabajo Social, y próximamente el doctorado. Yo no estudié la licenciatura, sino el posgrado, la maestría, pero como es ciencias sociales, pues está abierto a todas las personas que han estudiado ciencias sociales y algunas igual que no hayan estudiado ciencias sociales, pero tengan ese interés, entreguen un buen proyecto de investigación y pasen el examen de admisión, pues bueno, son admitidas, la entrevista y todo esto. Entonces, fue chévere, ¿no? Como de, vengo yo de esta parte de gobierno, atrás del escritorio, ahora voy a estar del otro lado, ¿no? Y ha sido muy interesante. Ah, qué bacano, Emma. Y contame, Emma, ¿en qué momento fue que decidiste enfocarte como en este tema de las sustancias psicoactivas? Pues las sustancias psicoactivas empecé bastante joven. Yo cursé los estudios de bachillerato en la UNAM. La UNAM tiene escuelas de bachillerato y entonces iba en una escuela, era un club social, el mejor club social. Te daba educación y también te enseñaba escuela vida, ¿no? Y dentro de la escuela pues había uso de sustancias. Y me empezó a llamar la atención porque mis papás también son usuarios de sustancias, ¿no? Yo había vivido como bastante alejada, paradójicamente, de esto, porque mis papás, pues era un tema propio, ¿no? O sea, su uso de sustancias, eso no los limitaba como padres, al contrario, siempre han sido muy buenos padres, a lo contrario, lo que se tiene pensado y los estereotipos que se manejan y la representación, también tiene que ver el contexto, obviamente, y la historia de vida de cada uno de ellos. O sea, mi papá es arquitecto, estudió arquitectura, y pues tiene una visión muy amplia de la vida, ¿no? Y muy sensibilizado, etcétera. Entonces, pues sí, yo viví una muy buena infancia, adolescencia, etcétera, muy tranquila. Cuando llego a esta escuela me doy cuenta que mis compañeros fuman marihuana igual que mis papás, ¿no? Pero eso está mal, ¿no? Según las escuelas en donde he ido, eso es del diablo, eso está mal. Y yo lo he aceptado de mis papás porque eran mis papás, pero no era algo que fuera como, ay, de mis papás fuman, porque también era peligroso, ¿no? Decirlo. Entonces, pues empecé a descubrir las sustancias, no a través de mis papás, sino a través de mí. Y justo hubo una situación muy, muy, muy fuerte. Una compañera que no tenía el mismo contexto que yo, obviamente, ni las mismas oportunidades. Su mamá era la que trabajaba, su papá tenía problemas con la bebida y ella ya estaba utilizando bazuco. Entonces, su mamá decide internarla en estos centros de rehabilitación que no están, pues sí, regulados por ninguna institución de gobierno ni de salud, y adentro abusan sexualmente de ella. Y pues obviamente tiene un trauma muy fuerte. Logra escapar. Cuando escapa, se encuentra con los policías y en lugar que la ayuden, también abusan de ella.
llega como a un lugar donde echan gasolina y le cuenta esto de la gasolina y si le ayudó, le dio dinero y en lugar de ir a casa o a algún otro lugar, llegó a la escuela, que era como su lugar seguro. Entonces Wow. yo estaba ahí sentada con los amigos, porque yo me juntaba con personas más grandes que yo, y entonces estoy ahí y llega ella, y recuerdo toda, así como me impresionó porque venía con chanclas, o sea, sandalias, eh, físicamente muy lastimada, muy mal, o sea, en shock, y nos empezó a contar todo lo que había vivido, ¿no? Y entonces para mí fue bastante fuerte porque yo dije, ¿cómo puede ser que pase eso, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber personas como mis papás que son poliusuarios de sustancias, que tienen una familia, hijos, casa, una vida, pues que no hay como ciertas carencias y situaciones más allá de, no sé, como las normales, entre comillas, Ujú. pero y cómo mi compañera está sufriendo todo esto, ¿no? Yo ya empezaba a fumar marihuana un poco, no mucho porque tenía muchas actividades, entonces para mí fue muy duro y ahí empecé a incidir en el tema, fue algo que dije, no puede ser posible, ¿no? Y yo en este momento estimaba mucho a mi compañera, iba en primer semestre del bachillerato, y sí, fue muy fuerte escuchar todos los abusos y violencias que había sufrido por su uso de sustancias, no entender por qué ella estaba teniendo ese uso de sustancias, qué le había llevado a eso, todo, ¿no? Y dentro de ese grupo de amigos también había otros chicos que, por ejemplo, ya habían estado privados de la libertad. No, así yo llegué a un lugar muy diferente al que estaba acostumbrada y escuchar todas sus historias pues me generó bastante y de ahí comencé. Mis trabajos de investigación en el bachillerato fueron con temas de drogas, 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 drogas y hasta la fecha. Ujú. Y tú ya eras consumidora, ¿cierto? Me estás diciendo que consumías marihuana, pero solo marihuana o ya Bueno, otras sustancias. eso es muy interesante porque justo yo tenía una situación con las sustancias ilegalizadas, ya que mis profesores y mis profesoras en los colegios me habían dicho que eso estaba muy mal, entonces como mis papás, pues sí, ¿no? Yo como que no veía tan bonito a mis papás en ese sentido, pero ya después, pues estando en la escuela y todo esto, primero empecé con medicamentos, clonazepam, esto, ¿no? Como que son legales, los vende la farmacia. Y luego, como yo siempre he sido una persona que acude mucho al psicólogo, orientadores, ¿no? La salud mental y bla, bla, que justo es un tema también cultural, ¿no? Y de educación y de acceso por los trastornos que ya había dicho que tengo. Entonces dije, ay, no, como que estoy consumiendo estas sustancias y no está tan bien, ¿no? Porque no las necesito, me alteran de más. Entonces hablé con una orientadora del bachillerato. Seguro la orientadora era también muy open mind y le dije, Ujú. estoy usando esos medicamentos y también estoy como que probando un poco la marihuana, no sé, para relajarme. Y me dijo ella, solo quédate con la marihuana, ¿no? O sea, no, no digo que lo hagas siempre porque pues estás desarrollándote, etcétera. Los demás deséchalos y solo quédate con eso, ¿no? Ujú. Como de, bueno, pues si me lo está diciendo la orientadora es porque algo pasa ahí. Entonces solamente era una usuaria esporádica de cannabis, los demás medicamentos los dejé, ¿no? Igual yo sé que fue como un tema de curiosidad que todos llegamos a tener, pero obviamente tuve la orientación, ¿no? Así luego fue como, me tengo que orientar. Y también empecé a hablar con mis papás, curiosamente. Mi mamá me encontró marihuana en la mochila de ellos y ya me dijo como de, habló conmigo y me dijo, ahora todo te va a costar el doble. Vas a tener que ser muy buena alumna, vas a tener que ser más responsable porque la gente te va a empezar a señalar por esto, así como lo han señalado a ellos, ¿no? Entonces me dijo como tú tienes que hacer muy bien las cosas si quieres empezar a usar cannabis, ¿no? Y entonces fue muy interesante no, y empezamos ya a hablar más abiertamente de drogas. Sí. ¿Qué edad tenías cuando eso pasó? Yo creo que estaba muy joven. Con los medicamentos
14, 15 años, justo que ingresé al bachillerato, porque raramente, bueno, todo tiene una explicación. Entró y empecé a juntarme con las personas más grandes que yo dentro del bachillerato. Y ellos ya eran usuarios, ¿no? Ya estaban más grandes, ya estaban por cumplir 18 años, por ejemplo. Ok. Entonces, pues me empecé a juntar con ellos y eso pasó. Y lo de la marihuana ya tenía 15, 16. Ok, ok. Sí, quería preguntarte, porque a mí también me pasó eso, como que me encontraron, cuando era más joven me encontraron marihuana, pero la respuesta de mi mamá no fue esa, fue totalmente distinta, como, hey, si fumas marihuana vas a terminar como un gamín. Que gamín, no sé si existe esa palabra como en México, que es como un habitante de calle. Ya, no, aquí se llama vagabundo, vago. Sí, pues sí, yo iba como directo el camino de la abundancia, según ese concepto. Y creo que también es muy importante eso, ¿cierto? La respuesta como de los cuidadores ante un evento de esos que pues consumir a esa edad no es normal, ¿cierto? Es normal en términos estadísticos, pero tampoco es lo deseable. Sin embargo, la respuesta, digamos, del cuidador pues, es totalmente decisoria en lo que el rumbo, pues, del consumidor joven empieza como a incidir. Ahora quería preguntarte, Emma, después de este consumo de sustancias y todo lo que viviste, eh, ¿cómo empezó, pues, cómo empezó a cambiar tu vida en los aspectos de proyectos? Si en la universidad también fue estos proyectos enfocados a las drogas. Sí, justo lo que señalabas anteriormente, me parece que los padres y los cuidadores, los tutores, etcétera. Los tutores es decisivo porque, curiosamente, con el caso de mi amiga Brenda, su mamá tuvo una respuesta de encerrarla, ¿no? Y todo lo que vivió. Y tal vez si Ujú, hubiera optado por llevarla al psicólogo o al psicóloga y saber qué estaba pasando con ella, no hubiera ocurrido todo lo que pasó, que de pronto puede desencadenar mayores problemas. claro. Y, y justo fue eso como todo lo que a mí me llevó a empezar a entender las drogas y los jóvenes, ¿no? Que mis temas de investigación y de tareas, las tareas siempre lo relacionaba todo con drogas. Y luego ya hacían chistes como de Emma droga y cosas así, porque siempre estaba haciendo mis proyectos ahí, mis tareas, ¿no? Siempre leía mucho y también tiene que ver por el trastorno, ¿no? O sea, las personas, de pronto puede ser un cliché, pero las personas que estamos dentro del espectro autista, cuando nos gusta un tema, nos interesa, nos lo devoramos, ¿no? Entonces yo Ujú, estaba siempre leyendo de sustancias psicoactivas, viendo cómo podía intervenir y aparte estuve en un contexto bastante difícil en México cuando fue lo de la guerra contra las drogas con el expresidente Felipe Calderón. Aquí estábamos viviendo y se estaba levantando una violencia estratosférica, ¿no? Y todo era por el tema de uso de sustancias para que las drogas no lleguen a tus hijos. Y yo veía en la televisión cargamentos, pero también veía ejecuciones que ya habían encontrado tales personas. Entonces yo también era, pero, ¿qué está pasando, no? ¿Cuál es la verdad de las sustancias? ¿Qué está sucediendo, no? Entonces mi interés también fue creciendo. Y sí, ¿no? Por ejemplo, en la clase de historia, ¿no? Veía justo la historia de la cannabis, ¿no? O la historia de las drogas, ¿no? Y leía ujú, Escotado. Y entonces mis trabajos eran encaminados en. O, por ejemplo, recuerdo en teoría de la historia que nos dejaron, que un amigo luego me hace burla, que nos dejaron hacer una investigación de lo que quisiéramos, ¿no? Porque justo la UNAM es un modelo que va dado mucho a la investigación, igual desde el bachillerato. Entonces, hice una investigación sobre los niños cocaleros de Bolivia. ok. Y era raro, ¿no? Así de pronto, ¿de dónde saca esos temas? Y ya yo mostré, ¿no? Todo lo que, cómo pasaba, ¿no? Toda esta situación, el tema de la hoja de coca, este uso ritual, ¿no? Eso también histórico, porque se dio la prohibición que se sacaba de esa sustancia, lo de mascar, ¿no? Cómo las comunidades, los niños,
tenían relación con esta planta, era una planta sagrada, es una planta sagrada, etc. Entonces así iba encaminando mis trabajos de la escuela. No, sí, sí, comprendo como ese camino que tomaste. Y en esto más adelante, cuando ya empezaste con los proyectos, digamos, in situ, que ya son proyectos como de trabajo con la gente, de estos proyectos, ¿cuál es el que ha sido más enriquecedor para ti y por qué? Me parece que todos, justo ahora que estoy trabajando con población privada de la libertad, era lo que comentaba, que ya había trabajado con distintas poblaciones, ¿no? Poblaciones que también viven y sobreviven en la calle, ¿no? Jóvenes, adultos, etcétera, ¿no? Educación sobre drogas, con estudiantes, pero me había faltado, ¿no? Trabajar con población privada de la libertad y es, cada población tiene algo y te enseña algo y lo importante es como estar muy abierto, muy flexible y no creerte el experto en los temas, ¿no? Porque la sociedad es muy dinámica, todo cambia, ¿no? Y entonces lo que sabes ahorita tal vez en un rato ya haya pasado y sea obsoleto y entonces continuamente tienes que estar, por eso también mi currículum, tienes que estarte actualizando, tomando cursos, ¿no? Y no quedándote, por ejemplo, solo trabajo esta población, porque también hay intersecciones. Y las intersecciones es que, por ejemplo, ahora que estoy con mujeres privadas de la libertad, algunas estaban en situación de calle. Y justo algunas son de que son comunidad LGBT. Entonces, eso también es muy interesante, ¿no? Ir trabajando con distintas poblaciones, vas entendiendo las intersecciones, cómo se entrecruzan, cómo eso puede tener un acercamiento o propiciar un acercamiento distinto, ¿no? A las sustancias y en general también hasta el acceso a la justicia. Entonces son muchos temas. Pero, por ejemplo, la intervención que me marcó y que por eso decidí ahora irme a lo social y estar en trabajo social fue estar en Querétaro. Para mí estar interviniendo con jóvenes, porque aparte eran jóvenes casi de mi edad y yo tenía este papel de investigadora, ¿no? Y al final también disfrutaba lo mismo que ellos, ¿no? La música, igual era distinto género, pero teníamos similitudes en las cuales yo también no comprendía, que era porque ellos los tratan así, ¿no? Y por ejemplo, también un tema muy importante para mí ha sido mi color de piel. Hacerme consciente, ¿no? El tema del racismo en México también es muy fuerte y a nivel mundial. Entonces yo soy una persona afrolatina y también de pronto digo, si no fuera una mujer afrolatina, tal vez si fuera una persona blanca, ¿qué tanto estaría inmiscuida con temas sociales, ¿no? Porque cuando me hablan, por ejemplo, las personas con las que trabajo, para las que trabajo, sobre el estigma, la discriminación que han sufrido, yo también la he padecido por ser una persona usuaria de sustancias, pero también por ser mujer, también por ser una mujer negra, también la he sufrido por distintas razones, por pertenecer a la comunidad LGBT, etcétera. Entonces, eso también llega a tener como esta sensibilización, ¿no? De no solo a ti te ha pasado, ¿no? Tal vez yo estoy en una posición de poder o estoy en una posición de poder por los conocimientos que tengo y porque tuve acceso a la educación, pero al final de cuentas, para cualquier persona, si nos ponemos en la calle, tú y yo al lado, así, las dos, no sabrían, ¿no? Si, ella es la licenciada y ella no, nos tratarían por igual, por cómo nos vemos. Sí, sí, eso se ve. Y es bien interesante lo que decís como de las intersecciones y todas estas dimensiones que están asociadas, que pues finalmente este podcast se enfoca es en este tema de las sustancias, pero uno ve que hay un montón de situaciones y profundidades que están asociadas. Lo que mencionas del racismo, lo que mencionas del género, lo que está este tema del clasismo, y todo eso se ve entrecruzado y me parece muy interesante lo que reportas, ¿cierto? Esa importancia de conocer todas estas perspectivas sobre un mismo tópico. O sea que dependiendo de dónde se vea, siempre van a haber diferentes cualidades. Emma, yo te hago una pregunta. Con estas experiencias que has tenido en tu parte profesional y académica, ¿cuándo fue que nació esta idea de
LPSD de Latinoamérica por una política sensata de drogas. Si escuchan que ladran, son mis perritas. Justo cuando entré a la licenciatura, fue mi profesor Jorge Hernández Tinajero, que ha sido un investigador muy importante, un activista en temas de regulación del cannabis, en temas de derechos de las personas usuarias de sustancias, y entonces casualmente coincidimos. Yo acababa de entrar a la carrera en Ciencias Políticas y Administración Pública y en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y él era profesor de Historia Mundial. Entonces, normal, ¿no? Él nos daba clases y todo, pero no hablaba como tan abiertamente de las sustancias, hasta que una vez en una marcha por la liberación de la marihuana nos encontramos, ¿no? Lo vimos. Y todos estaban bajo el efecto. Y yo, profesor, no, Y también era un tema complejo porque, por ejemplo, en la universidad, iba igual en primer semestre, ya fumaba marihuana, era como de, ay, no, la marihuana. Entonces también no todos los compañeros usaban, hay muchos temas de prejuicios, ¿no? De estereotipos, a pesar de que las personas sean universitarias o accedan a un posgrado, por ejemplo, sean doctores, maestros, bla, 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 la representación social que se tiene acerca de las sustancias psicoactivas predomina, lastimosamente, las creencias peyorativas, ¿no? A pesar de toda la evidencia científica que se tenga. Entonces, pues, me juntaba mucho con un amigo, que él fue con el que fundé la organización, y lo vimos, y ya nos acercamos al profesor, y ya como que nos detectó de, y ya de ahí nos empezó como a invitar. Él estaba dirigiendo CUPID, Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, y nos invitó a estar con él, a ver todo lo que hacían, y de pronto llegó un enlace internacional de la Red Internacional de Students for Sensible Drugs Policy, ICSDP. Entonces, Patrick Timmons, así se llama, nos dijo que si queríamos formar un capítulo en México, que ya había un capítulo en Colombia, etcétera. Y dijimos, bueno, va, que eran estudiantes, ¿no? Sensibilizados por el tema, que querían cambiar, incidir en las políticas de drogas. Aquí estábamos viviendo un tema muy fuerte de inseguridad, ¿no? Por todo lo de la guerra contra las drogas. Era 2010, finales del 2010, y entonces dijimos, bueno, y fundamos Students for Sensible Drug Policy México, ICSDP México. Y luego de ahí fuimos creciendo también nosotros, y integrando a más personas. Yo fui avanzando en la carrera, fui también aprendiendo de la mano de Jorge Hernández Tinajero muchos de los temas, me invitaba a las capacitaciones, hice mi servicio social, mis prácticas profesionales ahí con él, etcétera, y cambia. Ahora era Estudiantes por una Política Sensata de Drogas, porque dijimos, no, hay que hacer cosas en español. Y entonces también la organización se vuelve a nivel nacional, y integramos personas de distintos estados de la República, y luego de pronto ya había varios capítulos en otros países de Latinoamérica, y fue como y hubo un cambio muy importante en la legislación en Estados Unidos. La cannabis en muchos estados se hizo legal, hasta la psilocibina ya es legal, y entonces nos quedamos muy atrás. O sea, en Latinoamérica no ha habido estos cambios tan fuertes como ha habido en Estados Unidos. Dijimos, no, pues ya no estamos a la par, y decidimos darles las gracias a ICSDP, quedarnos como aliados y generar Latinoamérica por una Política Sensata de Drogas, porque ya muchos de nosotros no éramos estudiantes y ya queríamos hacer una incidencia desde nuestras profesiones, ¿no? Y entonces así surge Latinoamérica por una Política Sensata de Drogas, y pues ya. Sí. En este proceso que has tenido, Emma, ¿cuáles han sido como los retos por un lado y por otro lado como esos momentos gloriosos de la creación de este proyecto? Pues justo uno de los retos es el financiamiento, ¿no? O sea, no hay presupuestos para el tema, y los que hay de pronto son captados por ciertas organizaciones muy blanqueadas. También el tema, ¿no? De la desigualdad y el racismo también se encuentran dentro de la sociedad civil organizada, de las ONGs,
¿no? Entonces se le apostaba más, ¿no? Por las organizaciones ya de adultos, porque también está el tema del adultocentrismo, y pues nosotros nos quedábamos a expensas de lo que nos quisieran compartir, o de pronto no había los recursos, entonces empezamos a gestionar nuestros propios recursos o a trabajar sin recursos. Eso también, por ejemplo, el EPCD nosotros no lo vemos como un empleo, sino como un proyecto de responsabilidad social. Cada uno de nosotras y de nosotros, de los integrantes de la organización, pues tiene otro trabajo, ¿no? Donde subsistir, y el EPCD representa pues ese lado de activista, de que sí te pega el tema, ¿no? Porque también es una persona usuaria y has vivido las inclemencias, ¿no? De estas políticas punitivas, entonces es más como dar a la sociedad lo que se pueda, porque también es un privilegio trabajar sin cobrar, que no lo promueve, por supuesto, pero dadas las circunstancias, pues quién más lo hace, ¿no? Y a veces los proyectos que hemos tenido han sido solamente para financiar, o sea, todas las personas que estamos atrás en la gestión, dirigiendo, no obtenemos ni un centavo, pero justo viene la satisfacción, que la satisfacción ha sido, pues, conocer a personas que también trabajan el tema y ayudar a personas usuarias, ¿no? Que están más en ciertas situaciones de vulnerabilidad. Y un proyecto que me gustó bastante, que también me caminó mucho en línea de la salud mental comunitaria, fue el de la línea de apoyo virtual psicoactiva. Esa línea prestó servicio durante la pandemia, apoyo psicológico, médico y nutricional, totalmente gratis, a toda persona usuaria de sustancias de América Latina. Entonces, pues ahí nos veías, estábamos, yo estaba en la maestría, estábamos trabajando, yo también veía las redes, teníamos un equipo de becarios que pudimos conseguir el recurso para pagarles a ellos, y después de un año y medio, empezó a escribirnos personas que, gracias a la línea de apoyo virtual, pues estaban vivos, ¿no? Que les habíamos salvado la vida. Para mí fue súper fuerte porque de pronto fue un proyecto que nació pues tomando una cerveza y fumando marihuana con los amigos, ¿no? Como estaría bueno hacer esto, ¿no? Porque también ese es un tema de los privilegios, ¿no? Pues algunos tenemos la oportunidad de haber estudiado una licenciatura, de estar colocados en empleos y de pronto acceder a servicios de salud mental que son muy necesarios. Entonces yo siempre he sido una persona que va al psicólogo, a valoraciones psiquiátricas cuando es necesario, todo esto, terapeuta, tanatólogo, todo. Y hablamos sobre la pandemia, sobre la situación de los usos, se reportaba en la televisión, en ciertas encuestas que el uso estaba subiendo, y justo fue ese el comentario que pasaría si pudiéramos dar este servicio, ¿no? Y pues estuvo María Alba, Humberto, que también son de Youth Rise, y dijimos, vamos a armarlo, y lo hicimos, y hicimos una convocatoria, aplicaron muchos psicólogos. La situación era que necesitábamos gente que estuviera titulada, ¿no? Que eso también, por ejemplo, no lo sabíamos, pero en muchos países no pueden dar terapia a personas que no estén tituladas, ¿no? Entonces eso también fue un tema, muchas cosas, ¿no? Y era muy interesante porque nos decían, ¿cómo una persona que viva en Guatemala va a tener un psicólogo de, no sé, de Chile o de Argentina, ¿no? Y yo decía, no, sí se puede, vamos a ver si se puede, ¿no? Y sí, fue muy interesante, o sea, justo los temas de salud mental y los temas que atraviesan en América Latina a veces son muy similares, ¿no? La desigualdad, el tema también de las violencias que se viven, y sí fue muy fuerte recibir esos mensajes, ¿no? O agradecimientos a través de las redes del proyecto, y lastimosamente ya no pudimos obtener recursos, y también el tiempo de nosotros se vio bastante muy corto porque entramos ya tuvimos que regresar a la nueva normalidad, pero ese proyecto me situó en muchas cosas, ¿no? Sí, ese proyecto ya se cerró del todo. Hasta ahora sí está en stand-by. Lo metimos a algunas convocatorias de congresos de salud mental, de salud, acá en la UNAM. Ganamos algunos premios por la intervención,
pero no nos hemos vuelto a sentar a volverlo a llevar a cabo. Sabemos que lo podemos hacer, son pocos los recursos, pero también es eso, ¿no? Que necesitamos un equipo. Esa vez tuvimos recursos para pagarle al equipo. No hemos podido de nuevo conectar estos recursos, pero sí tenemos la intención de que pueda volverse. Hay un tema permanente, tenemos un directorio, luego nos han escrito personas de que necesitan ayuda, etcétera, y por cada país las mandamos a servicios gratuitos, ¿no? Y luego a veces 24 horas, porque contactan ya de una forma, bueno, ya tarde, ¿no? Sí, sí, eso suele pasar. Y te pregunto, Emma, ¿cuánta gente más o menos accedía a estos servicios? ¿Tuvieron esas estadísticas o pues hicieron esas estadísticas? ¿No? Sí, sí las tenemos, ahora no las tengo muy presentes, pero el servicio que más tuvo demanda fue psicología. Uh-huh. Y bueno, el trabajo social primero hacía las entrevistas, que yo también, por ejemplo, fui usuaria del servicio, ¿no? En temas de nutrición, que eso fue muy interesante porque sacábamos el servicio, pero luego no pensábamos en nosotros, ¿no? Bueno, en las personas de la organización, y ya también se abrió para las personas de la organización. Y primero era trabajo social, y de trabajo social te canalizaba dependiendo tu situación y lo que necesitabas, pero el servicio de psicología fue el más demandado, y bueno, trabajo social, y posteriormente nutrición y medicina. Entonces, creo que alrededor de 60 personas más o menos se pudo atender en ese lapso. En ese lapso de la pandemia. Ajá, no tengo igual las fechas, pero fueron como 8 meses, porque también tuvimos capacitación con el personal. Estuvo interesante. Uh-huh. Sí, Emma, y contame cómo va el EPSD, o sea, actualízame porque, pues para los que vayan a ver este episodio, pues yo conocí precisamente a Emma, fue por eso, por el EPSD, la conocí. No pude participar mucho tiempo, pues por muchas cosas, pero pues aquí estamos volviendo a generar conexiones, lazos, y pues para mí también es interesante saber en qué va el EPSD y en el mundo, pues en toda Latinoamérica y también contarnos un poco cómo va aquí en Colombia, si se han hecho continuaciones con ese proyecto. Pues ahorita un poco está en stand-by y abrimos una convocatoria, aplicó muchísima gente, hace como 3 años no hemos dado respuesta. Hay muchas situaciones, sí se hacen pequeños microproyectos, por ejemplo, ahorita de Apoyo No Castigues, algunos pidieron financiamiento, tenemos una cuenta bancaria, tenemos una cuenta en Zoom, ¿no? Igual cuando gustes la puedes usar, cosas así, pero se hacen ya los proyectos más autogestivos entre las personas que se integran. No hay como una dirección, no hay como ¿cómo decirlo? Como departamentos, como anteriormente se tenía el departamento Sí, de comunicación, etcétera. Ahorita no, estamos en una reingeniería de procesos, administradora pública. Por lo mismo de que también, ¿no? Los tiempos, por ejemplo, los míos son muy cortos. Yo tuve una situación muy fuerte con mi salud mental el año pasado, y eso también impactó en el EPCD, en todo lo que se sí, está trabajando. Igual otros compañeros se volvieron padres, van creciendo, entonces eso también, ¿no? Es interesante cómo va cambiando. uh-huh. Pero ahorita justo estamos viendo lo del tema del sitio web, ya hemos avanzado también ahí, y vamos en pequeñas cosas, pero sí con miras a que igual entren más personas y se pueda dar ya un relevo generacional. Sí, claro, porque pues haciendo cuenta ya el EPCD lleva unos 14 años, me parece. Sí. La verdad es un número impresionante. Pues al menos 14 años es básicamente más de la mitad de mi vida. Ajá. Entonces, que lleves un proyecto y que obviamente pues los proyectos tienen sus momentos picos, luego que bajan, luego que suben, pero que mantengan como la cohesión interna, como el pegamento, pues eso ya habla muy bien del proyecto.
Ya, por otra parte, retomando lo que me contabas de tu actual empleo con mujeres en situación de cárcel, eh, exploremos un poco más cómo es este tema del uso de sustancia en ellas, qué intersecciones se dan en estas personas y cuál es tu rol al interior de la institución. Pues este proyecto se está haciendo desde la Escuela Nacional de Trabajo Social. Las personas responsables es la doctora Berenice Pérez Ramírez y la licenciada Jazmín Aparicio. Ellas Ujú. fueron las que me invitaron. Justo Berenice fue mi profesora de intervención en la maestría. Con ella hemos hecho lo del seminario de uso de sustancias psicoactivas, una visión política, institucional y social, que ya esperen esta edición, que justo va a ser uso de sustancias dentro de espacios privados de la libertad, espacios, entornos en cárceles. Damos una constancia con valor curricular y ADIM y comercial. Y es completamente gratuito el seminario, ¿no? Lo importante es que tengan al menos el 80% de asistencias. Y bueno, Berenice me invitó a estar en esta intervención, este acompañamiento con mujeres que tienen una discapacidad psicosocial, es decir, que están en los pabellones psiquiátricos, en el 8 Ujú. y el 9. Obviamente hay uso de sustancias, eh, muchas de ellas fueron usuarias de cannabis, algunas de pasta base, de crack, otras de metanfetamina fumada. Y bueno, lo que más allá de su uso de sustancias, lo que define que estén ahí es su historia de vida y su contexto, las violencias que han vivido, ¿no? Pareciera que eso, el final iba a ser la cárcel, ¿no? Sí. Y dentro de la cárcel también hay uso de sustancias, claro, las autoridades pues dirán que no, pero hay uso de sustancias. Y también hay una cuestión de medicalización de sustancias, ¿no? De medicamentos psiquiátricos. Que eso también no se sabe si primero fue el trastorno o después del uso de sustancias. Ujú. Eh, Es lo que llaman patología dual. sí, no se sabe, ¿no? Porque algunas, yo creo que el tema que tienen ahí, algunas ya nacieron con el trastorno, porque a veces el abuso de sustancias tiene que ver con trastornos no diagnosticados, ¿no? Que las mismas personas, al no tener un diagnóstico, al no tener acceso a los medicamentos, no saben qué tienen, pero las sustancias las ayudan a equilibrar su vida, ¿no? A equilibrar su química cerebral. Ujú. Entonces, ahí ya están siendo medicadas, están llevando ahí un proceso, pero algunas sí recuerdan con mucha satisfacción o con con ilusión cuando usaban, por ejemplo, marihuana, ¿no? Estaban diciéndolo otra vez de, ay, se me antoja mucho un porro, ¿no? Un churrito. Ujú. O ay, cuando salga de aquí me gustaría echarme tres piedras, ¿no? Tres bolas de crack en pasta base. O algunas así recuerdan como su uso, otras tuvieron un uso problemático, ¿no? Generaron un uso problemático y ven a las sustancias como lo que les hizo que llegaran a la cárcel o les hicieron delinquir o hicieron muchas cosas por las sustancias, ¿no? Como que en la sustancia ponen todo lo malo que les pasó, que eso también, ¿no? Lo representan así ellas. Entonces, distintas historias de vida, distintos tipos de uso de sustancias, pero las sustancias son las mismas, ¿no? Que probablemente donde ella compraba esa sustancia, yo también la puedo ir a comprar, pero yo voy a una fiesta en una zona bien, ¿no? No tan... Y por ejemplo, ella puede estar en situación de calle, ¿no? Ujú. Entonces, los resultados que se tengan de cómo va a ser su viaje y cómo va a ser el mío va a ser muy diferentes, siendo que es la misma sustancia. Tal vez yo estoy en la fiesta con mis amigos, compartiendo, y ella está usando porque tienen frío y hambre, ¿no? Sí. Entonces, eso también es muy interesante como verlo, porque cuando ellas cuentan de su uso, de su experiencia, digo, yo también uso drogas. Y cómo es mi experiencia y cómo es mi acercamiento, ¿no? Cuando yo estoy con mis amigos, pasando la mejor del mundo, abrazándonos, cantando, ellas, ¿qué está pasando con su uso de sustancias? Tal vez están siendo golpeadas, abusadas, etcétera.
Entonces sí, son realidades muy complejas, ¿no? Y que la sustancia toma una representación y un significado muy diferente. Sí. ¿Sabes qué, Emma? Con esto que mencionas de la adicción, últimamente he estado leyendo un autor que se llama Gabor Mate, ¿lo conoces? No, No es un médico, me parece que él es canadiense. Y Gabor Mate critica mucho el concepto de la enfermedad mental, también como en este grupo de la enfermedad mental, el concepto de la adicción. Y ahora que mencionas este hecho de si mucha gente podía tener como esa como predisposición a ser adictas y sus circunstancias de vida también favorecían el desarrollo de esta enfermedad, él dice que muchas veces es que son como que se hacen como adaptaciones, ¿cierto? Adaptaciones funcionales del cerebro y que precisamente él define el cerebro como un órgano biográfico. Entonces es un órgano que guarda un montón de datos en química y eléctricamente. Entonces es que lo que pasa con lo que me mencionas un poco de los condicionantes de vida que hace que una persona desemboque en una adicción y que otra persona no desemboque en la misma adicción, así usen las mismas sustancias y en las mismas cantidades, es precisamente la historia de vida. Que esta historia de vida está enmarcada en todo un contexto cultural que precisamente Gabor Mate también menciona, que precisamente vivimos en unas culturas que son tóxicas, son adictivas y el que se revienta es el eslabón más débil. ¿Qué piensas acerca de esto, en lo que has observado en tus, como, digámoslo, clientas o pues personas con las que trabajas? pues sí, justo están los determinantes sociales de la salud, ¿no? Que anteriormente, a veces la salud se veía como algo muy hegemónico, la medicina nada más. Pero el año pasado, por ejemplo, tomé un curso de la historia de la introducción a la historia de la salud mental por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y me dio un historiador clase, ¿no? Diría, no, pues un médico, un psiquiatra que tiene que dar esas Ujú, clases y no, y eso también creo que la salud en general, la salud mental le corresponde a todos, porque sí es un pilar muy importante de la sociedad. Y en ese sentido, los determinantes sociales de la salud, donde entran las disciplinas de las ciencias sociales para dar explicación, para dar un aporte, pues nos habla de este tema de los contextos, ¿no? Que pueden ser muy definitorios en las historias de vida de las personas. Puede haber, sí, un agente biológico y químico, ¿no? La predisposición de los cuerpos, la química del cerebro, ¿no? Mi química es medio rara, ¿no? Con estos trastornos, también mi uso de sustancias puede estar ahí también marcado por esto, y está eso, ¿no? Como hay personas que sí están predispuestas por situaciones, por trastornos no diagnosticados, pero que también va a definir esto que decía también este autor, que concuerdo, ¿no? La historia de vida. Y yo lo pongo mucho en ejemplo, ahora que he estado trabajando con las compas de la cárcel y en general viendo la discapacidad psicosocial. Yo tengo un queridísimo amigo y le dije, siempre te pongo de ejemplo. Él se enteró que tenía varios trastornos en su salud mental ya a la edad de casi 50 años. ujú. Y entonces nosotros siempre lo veíamos y decíamos, bueno, es raro, y le dábamos su espacio también, ¿no? Y nos cae súper bien y lo queremos muchísimo. Y en las fiestas luego se iba a esconder, ¿no? O se ocultaba, yo creo, la sobreestimulación. Pero él también empezó a ser muy activista, ¿no? Y a investigar temas de psicodélicos, por ejemplo. Él fue a Ajá. MAPS, todo, él es más grande que yo, y él ya estaba cuando yo llegué trabajando estos temas, tenía un sitio web muy chido, ¿no? Que hacía todo el tema de archivo de sustancias, así, un activista, ¿no? Y él estudió administración. Y entonces tuvo muchos factores de protección. Yo siempre le digo, el hecho de que tu papá fuera empresario, que fueras a buenos colegios, que tu mamá sea alemana, ¿no? Por ejemplo, con ella, su mamá solo habla en inglés. El hecho de que se casó, tiene una hermosa hija, etcétera, pero siempre estuvo en un entorno muy seguro, con muchos Ujú. factores de
protección, muy cuidado, ¿no? Muy entendido, muy aceptado con todas estas diferencias. Ahora que él ya está medicándose y está en tratamiento, me dijo, por fin me siento parte de la vida, ¿no? Y entonces eso fue también muy interesante porque, y si bien no se sentía parte de la vida, siempre diferente, pero no estuvo en situaciones de riesgo como las chicas que están aquí, ¿no? O las personas que están en un reclusorio varonil. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera nacido en un entorno privilegiado? ¿Qué hubiera pasado si él hubiera nacido en un entorno precarizado, ¿no? Con estos trastornos? ¿Qué hubiera pasado yo si hubiera nacido en un entorno precarizado tan fuertemente que no tuviera ni acceso al psicólogo y con todo lo que traigo? ¿Qué hubiera pasado conmigo? Y eso es lo que pasa con las chicas, ¿no? O sea, tuvieron otro contexto en donde se desarrollaron y eso les jugó mucho en su contra, ¿no? Las distintas violencias de las que fueron sujetas, eso también las hace estar ahí, ¿no? Desde niñas han sido violentadas, crecen, pueden tomar fuerza y quitan a su violentador, pero son castigadas. De nuevo, ¿no? O sea, hacen sí un delito, quitándole la vida al violentador, a la violentadora, porque ya tienen fuerzas de hacerlo, se quitan del yugo del violentador y se van al yugo institucional, que es en la cárcel. Y eso también, ¿no? O sea, tiene que ver con su contexto. Y un poco para terminar, y lo veíamos en mi clase de psicología, pues está esta película tan trillada que se utiliza, ¿no? Para ejemplificar justo en el área de psicología, de la del Joker, ¿no? Donde sale Joaquín Phoenix. Sí. Que él está yendo con una trabajadora social, ¿no? Él está haciendo contenido, está siendo medicado, tiene un trabajo, vive en un entorno violento porque la sociedad es violenta, los niños que lo golpean, le quitan el letrero, etcétera, la madre que también está con una discapacidad psicosocial, pero él no sabe y no ha abundado en todos estos traumas de la infancia, ¿no? El abuso que sufrió, todo esto. Y cuando de pronto el Estado dice, o el gobierno dice, ya no hay medicamentos para ti y yo como trabajadora social ya no te puedo escuchar, enloquece. Ya no hay esa contención. Y aparte de todo, también la trabajadora social tenía tantos casos que si en algún momento hubiera tenido la atención de revisarle la libreta, donde escribía todo lo que imaginaba de homicidios y eso, hubiera podido actuar también, hubiera podido evitar muchas cosas. Y eso también es muy interesante cuando cometen los homicidios, en lugar de que las personas se enojen, lo celebran, ¿no? Porque eran personas que eran de la bolsa y que también representaban muchas cosas, ¿no? Dentro de la desigualdad. Y todos se ponen la máscara y son como él, payasos y así. Y eso también tiene que ver con esta onda de la sociedad, como bien lo decías, el eslabón más débil es el que quiebra, porque vivimos en una sociedad consumista, vivimos en una sociedad muy violenta, etcétera. Entonces, cuando no tienes todos estos factores de protección, hay una línea muy delgada en que puedas llegar hasta estos extremos, ¿no? La cárcel o estas situaciones de violencia hacia otros, ¿no? Sí. Ahora que tocaste que mencionaste este tema social, me gustaría saber en el contexto mexicano cuáles son como estos determinantes que se están viendo y bueno, en general el contexto con las drogas que hay en México. Sí, justo muy importante y también muy interesante, ¿no? Nosotros tuvimos un cambio de gobierno en el cual pensamos que iba a haber un cambio en las políticas de drogas, pero no fue así. En otros programas sociales hubo un buen avance, ¿no? En la cuestión económica, el superpeso, pudo hacerle frente al dólar, a la situación de la inflación,
Pero en temas de políticas de drogas, al contrario, ¿no? Hubo un desabasto de medicamentos psiquiátricos, por ejemplo. No hubo apoyo a las organizaciones que trabajan en la frontera y que hacen intercambios de jeringas, que necesitan naloxona, ¿no? Metadona. No hubo este apoyo. No hubo una regulación de la cannabis, por ejemplo. No hubo una despenalización tampoco. Se supone que se iba a abordar reducción de riesgos y daños y se aborda solamente la retórica, lastimosamente, porque esa fue mi investigación en la maestría, cómo trabajaban los centros de atención primaria en adicciones, que son estos centros que están de la Secretaría de Salud, y obviamente tienen muchas capacitaciones, pero aquí pareciera que estamos en una locura, porque el gobierno ejecutivo, desde el ejecutivo tiene una campaña que se llama Juntos por la Paz, de el mundo de las drogas no hay final feliz, entonces la droga te mata, sacan a personas con historias muy fuertes que empezaron a consumir drogas y ahora viven en la calle, o están en un anexo, en un centro de rehabilitación y ya no se acuerdan ni quiénes son, y aquí están enfermos, y ten cuidado porque casi si tienes a un familiar que usa drogas, ¿no? Así, horrible. Y en la televisión, en el radio, cada rato, raticida, amoníaco, veneno, es lo que estás consumiendo en las drogas, y así, ¿no? Súper alarmista. Y por otro lado, ¿no? CONASAMA, que es como la institución que trabaja temas de sustancias propiamente, habla de reducción de riesgos y daños. Pero las personas que trabajan en gobierno las entiendo, ¿no? Las que están dando ayuda a las personas usuarias que están en estos centros, ¿a quién le hacen caso? A esta propaganda desmedida de no a las drogas, hay que erradicarlas, y tantos decomisos, y el fentanilo mata, y te estás matando cada que consumes LSD, y cada que consumes marihuana te estás volviendo loco, o hay que trabajar medidas de reducción de riesgos y daños. No empatan. Y no hay recursos, o sea, se sigue destinando muchos recursos al combate frontal, a temas de seguridad, y no se da recursos a salud pública, a temas realmente, programas de reducción de riesgos y daños. Se tendría que hacer programas de análisis de sustancias, no para unos cuantos, no para los que pueden acceder a los festivales, sino que sea un servicio público. Si es que no puedes vincular las sustancias por cuestiones de ya sabemos que hay poderes de opresión, pero que al menos en centros de salud, en estos capas, ahí hagan análisis de sustancias, por ejemplo, o que haya realmente sustitución de sustancias, o que realmente haya un apoyo a las personas usuarias que no tienen acceso a servicios de salud, que no sean discriminados, vulnerados. Entonces, realmente no hubo un gran avance, ¿no? En temas de políticas de drogas ni de servicios públicos. Yo sentiría que hasta hubo ciertos retrocesos en el sentido de que confundieron más a los servidores públicos que trabajan con las personas directamente usuarias de sustancias, porque una cosa es estar en el nivel ejecutivo, ¿no? Una cosa es estar dentro del buró. El escritorio, sí. Porque yo lo estuve. Una cosa es estar ahí. Y claro, ves los números y dices, no, yo estoy capacitando a mucha gente. Claro, no, ya estoy, todo el mundo ya sabe reducción de riesgos y daños. En los hospitales ya te manejan cómo tienen que tratar a los pacientes, claro. Pero cuando vas y les preguntas a las personas cómo te tratan, no es la realidad, ¿no? O cuando vas y le preguntas a la persona, ¿sabes qué es reducción de riesgos y daños? Sí, que no dejen de consumir. Ah, ¿y tú cómo trabajas su intervención? Tiene que dejar que consumir si tiene que entrar al centro aquí. Como qué onda, ¿no? Y entonces eso también es muy complejo. Y también si las personas que trabajan con las personas que usan drogas tienen salarios precarizados, por ejemplo, o sea, son salarios bajos porque así está el tabulador dentro del gobierno, entonces, y tienen 3 trabajos, ¿cómo le van a poner atención a una persona que está teniendo justo un uso, como el Joker, ¿no? Volvemos al ejemplo del Joker. ¿Cómo le va a poner atención a alguien que justo está teniendo muchas situaciones y que está en entornos muy vulnerados, que no tiene dinero, acceso a un psiquiatra privado, a un psicólogo privado, porque la atención cambia? Y eso a veces, ¿no? Depende. Entonces eso también es bastante complejo, ¿no? Y creo que se dejó de lado, ¿no?
y de pronto también pareciera que sí, que la salud solo es para unos cuantos, para los que pueden ir a analizar sus sustancias en ciertos festivales que cobran carísimo el boleto de entrada, y no para que a mí no me gustan los festivales. Yo soy una persona que tiene, pues sí, soy una persona en el espectro autista y la sobreestimulación me pone muy mal. O sea, escuchar, ver tanta gente y luego usar sustancias es como de, ¡ah! Yo prefiero usarlas en mi entorno, con amigos, en mi casa, y también me gustaría acceder a un servicio de análisis, ¿no? Pero no en esto. Entonces también, el festival. exacto, creo que hay muchas situaciones que hacen falta ver acá en el país, y que también no estuviera solamente encerrado en la Ciudad de México, porque creo que la Ciudad de México es una burbuja a comparación de lo que pasa en toda la República Mexicana. Sí. Emma, yo quería hacerte como dos preguntas para ir cerrando y bueno, importante eso con lo que nos contextualizas de México, que bueno, en muchas cosas hay muchas similitudes como hablábamos al inicio de todo este tema de Latinoamérica y lo que nos mencionabas de cómo se hacían atenciones de un chileno a un peruano y así, porque tenemos ciertas similitudes latinoamericanas en nuestros contextos, ¿cierto? Pero sí hemos tenido avances en otros aspectos, por ejemplo, con la política de drogas acá en Colombia. Ha habido un poco un avance. Sin embargo, sí quería preguntarte un número, un dato que es súper tendenciero, como un tema específico que lo mencionaste, y es este aspecto del fentanilo. Yo creo que acá en Colombia pues se ha hablado mucho de fentanilo y la televisión siempre menciona que el fentanilo, pero por ejemplo yo soy voluntario de Échele Cabeza, creo que lo conoces, y pues en Échele Cabeza no he encontrado una sola muestra que tenga fentanilo, pero creo que en México sí cambia la cosa por la cercanía que tienen con Estados Unidos. ¿Cómo es este tema allá con el fentanilo? Si se han reportado muertes, si hay muestras con fentanilo, qué tan alto es como el uso de esta sustancia. Pues súper buena pregunta. Creo que también, como lo han visto, es muy alarmante y de pronto se hizo el boom, ¿no? El nuevo enemigo público, el fentanilo. Yo creo que también es una cuestión de una construcción política para de nuevo tener el control social y generar Claro, pues, un enemigo público, porque aquí yo les recomendaría que revisen a Jaime Arredondo. Él trabaja temas de fentanilo, que revisen el paper que tienen publicado en la página del programa de política de drogas del CIDE. Él tiene un cuadernillo sobre testeando estimulantes para detectar fentanilo. También les recomiendo que revisen ahí las aportaciones que tiene Alejandra García de Loera, Liliana García de Loera, que son compañeras de la organización que testean estimulantes en Aguascalientes, y todas las muestras han sido negativas. No han encontrado fentanilo, ¿no? Como bien lo señalas, por la cercanía con la frontera de Estados Unidos, por ejemplo, en el norte del país sí cambia la cosa, ¿no? Sí hay como ciertas sustancias, ¿no? Sabemos los estimulantes que pueden tener o estar ahí involucrados con el fentanilo, o hay personas que ya saben que están usando fentanilo, ¿no? Y lo están decidiendo, pero ujú, hay una buena intervención de información por parte de las autoridades del gobierno, las sociedades, las asociaciones civiles como Verter, como Prueba en Casa, como el programa Compañeros, han tenido que abrazar, ¿no?, estas intervenciones y trabajar con usuarios de heroína que están ya usando fentanilo, o con el tema de la sobredosis. Muchas personas, a consecuencia de las malas políticas y programas del gobierno que hemos tenido en este sexenio, han muerto. Entonces, sí, sí hay un tema en la frontera sobre esta sustancia, pero en el resto del país no. Y es muy curioso porque también se hizo una campaña así de el fentanilo mata, y hasta en el metro veías todo y tú de, aquí tenemos un fuerte uso de cristal y no veo que le pongan tanta atención a esta metanfetamina, porque mm, pues
yo creo que toda esa atención que se le estaba dando a fentanilo, bla, bla, se le tuviera, o sea, se viera reflejada en la intervención que tengan que hacer con las personas usuarias en el norte del país, de Tijuana, ¿no? Mexicali, etcétera, toda la frontera, pero no lo hay. Entonces eso también es como contradictorio. Por un lado estás diciendo, hay una campaña contra el fentanilo, por otro lado no estás haciendo nada por dar servicios de salud y de calidad o apoyar a las organizaciones que saben lo que está pasando, ¿no? En este caso, las organizaciones que se encuentran en la frontera norte. De pronto también han salido pseudo especialistas de fentanilo en México, pero nunca han estado, ¿no? O intervenido en sobredosis, por ejemplo, ¿no? Solamente son, ¿cómo decirlo? Sí, como especialistas de nuevo, de escritorio, ¿no? Con Pero, su cromática y todo eso, y nunca han visto a alguien inyectándose siquiera. exacto. O no han estado en espacios de consumo, o no han estado en temas de intercambios de jeringas, o no han estado ayudando a personas que están teniendo sobredosis, ¿no? Por ejemplo. Nunca han intervenido en eso, pero sí están muy cómodos saliendo a los medios, desinformando a la gente acerca del fentanilo. Y es algo muy curioso porque pues es parte de la política también, la creación de estos monstruos. Hay una serie que me gusta bastante, las primeras temporadas, que se llama House of Cards, que la realidad puede superar la ficción. Y entonces aquí en México justo estamos en campañas políticas porque va a haber cambio de gobierno y el miedo vende muchísimo. El miedo apoya muchísimo, muchísimo. Es una gran estrategia política. Es una gran estrategia de control social. El fentanilo, si algunas personas han tenido una intervención quirúrgica, seguramente lo han usado, porque no nació para que las personas nos pusiéramos high o nos muriéramos de sobredosis. Nació por una cuestión de salud, como muchas sustancias. Entonces, es una forma de poder también hacer una intervención médica, ¿no? Y utilizar una dosis de fentanilo para poder hacer una intervención, ¿no? Por ejemplo, una cirugía en el brazo, una cirugía, etcétera, en el corazón, en una pierna, en algo, se usa fentanilo. Así es. Bueno, pues me abrís a mí también los ojos porque la verdad, según las noticias, yo pensaba que México estaba hasta las nucas de fentanilo. Entonces ahí vemos cómo es este tema de la desinformación por los medios audiovisuales, ¿cierto? Cómo transfiguran la realidad de los hechos. Te juro que yo pensaba que ya ni el crack se veía por allá, que ya lo que está de moda era el fentanilo. No, no, para nada. Pero bueno, es importante como llevar esto a toda la gente que escucha este podcast y pues a donde llegue esta información. También es como un fin de estas entrevistas. Ya para cerrar, Eva, te quería hacer una última pregunta y es acerca no sé si viste esta resolución que fue sobre el harm reduction en la Convención de Naciones Unidas, la Comisión de Naciones Unidas sobre las drogas. ¿Qué piensas que esta resolución, y si nos puedes explicar un poco qué implica el término resolución, tenga a futuro? O sea, ¿cuál es el impacto real que pueda tener esto que se habla en escritorio, pero vamos a ver si se da en el proceso? ¿Te refieres a lo de reducción de riesgos y daños, como ya Ajá. alguna de salud, ¿no? Sí, que hubo como una votación mayoritaria con la inclusión de este término. Pues me parece que también es muy importante, es algo que se ganó desde hace mucho tiempo, pero como lo que pasa en el gobierno, como lo que pasa en las instituciones internacionales, la sociedad va más avanzada que las propias legislaciones, ¿no? De Ah, pronto, si no estés legislando de algo, ya es otra cosa, ¿no? Ahora, por ejemplo, me parece interesante ciertos términos que maneja Alejandra García de Loera y Liliana García de Loera,
que es el autocuidado, ¿no? Ujú. Porque un poco la reducción de riesgos y daños a mí me parece un muy buen comienzo, ¿no? Que se empiece a adoptar y que empiece a implementarse en los programas de salud, que al principio va a ser como siempre retórica, quién sabe, como el tema de los derechos, solo a algunas personas les dan esos derechos y otras pareciera que no los tenemos, aunque sean universales, ¿no? Y tiene que ver muchos factores, ¿no? El tema de la desigualdad social, el tema del, tan solo el acceso a la salud, ¿no? Entonces ya hablar de esta concepción y de lo que se votó está bien, pero vamos a ver cómo lo implementan los países y si realmente hay una reducción de riesgos y daños en los países miembros que votaron, ¿no? Y que están dentro de la comisión, porque nuevamente siempre es retórica. Y eso también, ¿no? La resolución pues no es como que obliguen casi a los países, son recomendaciones, ¿no? Ah, ok. Que de pronto yo veía un meme que decía, me ponen a competir con la persona que menos hace nada, ¿no? Y ponen a la ONU. Entonces lo vemos un poco con las cuestiones de la guerra, ¿no? Con Palestina, por ejemplo, Palestina libre, ¿no? Y el tema que está pasando con Israel y así, ¿no? ¿Qué papel juegan estas instituciones internacionales? Entonces es lo mismo, ¿no? Con el tema de políticas de drogas. Aquí en México ya se estaba adoptando desde antes el concepto de reducción de riesgos y daños, pero también cómo se implementa, ¿no? Y solamente es para hacer un checklist, de ya lo puse, ahora ya no pongo programas de rehabilitación, ahora programa de reducción de riesgos y daños, ¿no? Ya, chicos. Pero sigue siendo lo mismo. Sí, ¿no? Eso es un poco Sí. triste, ¿no? Es un poco triste, pero está muy bien en términos de relaciones exteriores, bueno, relaciones internacionales, institucionales, está súper bien lo ganado. Pero, por ejemplo, también me parece importante hacer críticas y reflexiones y personas que nos interesa el tema, ¿no? De uso de sustancias, de intervención en el uso, en salud pública, derechos, que nos dice reducción de riesgos y daños, ¿no? Es como yo le digo a las personas cómo tienen que usar las sustancias, pero me tocó algo muy fuerte, ¿no? Cuando estuve trabajando con personas que viven y sobreviven en la calle, una medida de reducción de riesgos y daños es que tomes agua. Pero ¿qué pasa Ajá. si no tienes acceso al agua? Ni agua potable, ¿eh? Ni para lavarte las manos. ¿Qué medida de reducción de riesgos y daños te voy a dar? Ahí se queda corta. Ajá, o de pronto era como de, bueno, una medida de reducción de riesgos y daños es que no compartas la jeringa, ¿no? Con otra persona. Pero ¿qué pasa si justo no me la venden o no tengo plata para comprarla? O en donde estoy no venden porque saben que yo la uso para inyectarme. Tengo que usar la misma jeringa que los demás. ¿Y qué hago si reducción de riesgos y daños dice eso? O, por ejemplo, una medida de reducción de riesgos y daños es que comas bien y descanses bien. Pero ¿qué pasa si vivo en la calle? Y apenas si hago una comida y no duermo bien, obviamente, pero soy usuaria de sustancias. Entonces yo creo que también es un tema de conocer las medidas de autocuidado de la población. A partir de lo que tienen y de lo que disponen, juntos, tanto la persona y tú como facilitador, empezar a construir sus medidas de reducción de riesgos y daños, que yo diría sus medidas de autocuidado dependiendo de su contexto. Porque de nuevo un poco escuchaba una crítica, me parece, de la doctora Vialabate, que decía que ahora la reducción de riesgos y daños, que también venía como de esta onda occidental, a decirnos cómo teníamos que drogarnos y cómo era bien visto drogarse, ¿no? Ahora, si no tomas agüita y haces esto, ahí te estás drogando pésimo, no entras aquí, ¿no? Como en el buen drogarse. Pero ¿qué pasa si estás en un contexto así? ¿O qué pasa si no puedes acceder a analizar tu sustancia, por ejemplo? O no puedes acceder a un kit, o no tienes la información, porque hasta tener información es un privilegio. No se te van a aplicar a ti las medidas de reducción. Entonces yo creo que es importante ahí como topar estas concepciones, también nosotros reflexionar, y yo pondría sobre la mesa, ¿no? Nuevos conceptos de autocuidado, cuidado comunitario, conocer a la población usuaria
y cómo se cuidan, porque ellos también tienen medidas de reducción de riesgosidades que nosotros no entren en nuestra concepción, pero ellos tienen medidas de autocuidado, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de para terminar, de un compa que me decía, es que yo practico chemsex, o sea, voy a estos hoteles, entro en urgías, me inyecto metanfetamina, Slayer, ¿no? Fumo también cristal, etcétera. Son días descontrolados de uso de sustancias, poliuso, sexo y así. Y al final salgo todo destruido, me voy el fin de semana a la ciudad y me gusta tomar y comprar una sopa marucha. Y, ajá, y me decía, ese caldito que queda... Me revive. Ajá, y me tomo un energizante y con ese ya llego a mi casa, duermo todo el día, me tomo un baño, o sea, yo dije, ay, pero qué tonto, como una sopita, no sé, uno se imagina otras cosas, ¿no? No, tienes que comer una ensalada, carne, bla, bla. Pero si él, después de toda esa farra, le quedó nada más para su sopa, pero aparte, ajá, guarda para su sopa y para su energizante para el trayecto para llegar a su casa. Eso también, ¿no? Es interesante escuchar cómo las personas que no trabajan el tema de drogas, pero que son usuarias de sustancias, generan sus propias medidas de autocuidado. Estaría Sí, bien. sí, es interesante eso que nos decís. Bueno, Emma, era para ya cerrar todo esto y agradecerte un montón por este espacio. Sé que estás muy corta del tiempo, pero que sacaras un espacio para que hiciéramos esto es impresionante. Eso lo aprecio mucho y me gusta mucho volver a tener esa oportunidad de hablar con vos así en tiempo real. Y bueno, esperemos que podamos seguir tejiendo nuevos proyectos para llevar esto a más personas, difundir como el conocimiento y difundir las nuevas prácticas, pues, e investigar, profundizar acerca de este tema. No sé si quieras decir algo más y despedirte de las personas que puedan llegar a ver este video podcast. Pues muchas gracias por estar aquí y pues compártanlo a las personas que creen que les interese. Les puedo dejar mi correo. Es rodriguez.romero.ema con doble M @gmail.com y cualquier cosa, duda que tengan acerca del tema de políticas de drogas, de salud comunitaria, de temas de autocuidado, de reducción de riesgos y daños, pueden escribirme con toda la confianza y bueno, responderé a la brevedad. Y también si de pronto no lo sé, también podría yo también investigarlo y juntos pues ahí construir el conocimiento. Agradezco mucho la investigación a Sebastián, también aplaudo su iniciativa porque es súper importante estos programas, sí, justo socializar el conocimiento, porque eso es una crítica también a las personas que estamos trabajando el tema, que de pronto nos volvemos un núcleo muy pequeño y pensamos que las políticas de droga están cambiando, que los modelos y programas y todo el mundo sabe lo que nosotros sabemos, pero nada más nos estamos aplaudiendo entre nosotros. Dando Entonces, los golpitos de espalda. bien, bien, y los mayores likes son de personas de las mismas organizaciones, ¿no? Es bueno que salga la información, es bueno que de pronto alguien que no sabe ni idea del tema o que también tiene ideas de sí, qué bueno que se prohíban todas las drogas y eso, llegue este tipo de información. Y nos pasó en lo del seminario, en trabajo social se tiene una visión patologizante del uso de sustancias y de pronto se empezaron a escribir personas que no tenían ni idea de lo que estábamos hablando. Y fue como de wow. Y me las he encontrado porque, bueno, ahora estoy en trabajo social y me dicen, yo no sabía esto de lo de las drogas, yo siempre pensé que eran malas, yo no sabía que había temas de salud con psicodélicos. ¿Cómo es posible si yo pensé que todo estaba mal? O me cambió la visión porque yo siempre había trabajado con las personas. Mi tesis, yo hablo de las drogas muy mal y cuando vi su seminario dije, ¿cómo no lo vi antes? Eso es importante, ¿no? Que no nos aplaudamos entre nosotros, sino que sí llegue y rompamos con esta, ajá, con este como burbuja, ¿no? Y eso sería todo y muchísimas gracias. Listo, gracias a vos, Emma, por estar acá.
buen camino a todos los viajeros y viajeras existenciales.